El tribunal bullía con una energía densa y opresiva, con todos los ojos fijos en el joven que estaba solo en la mesa del acusado. Las manos de Michael Turner temblaban ligeramente mientras se ajustaba los puños de su camisa barata y arrugada, en marcado contraste con los trajes elegantes que lo rodeaban. Abrió la boca para hablar, pero su voz apenas se elevó por encima de un susurro. «Yo no hice esto», dijo. Nadie le escuchó. Entre la multitud, una mujer lloraba en silencio, aferrada a una fotografía de Jessica Monroe, la chica cuya vida había terminado en tragedia. La fiscalía sonreía con confianza, con un caso basado en pruebas circunstanciales poco sólidas que nadie parecía dispuesto a cuestionar. El martillazo del juez resonó como un disparo, sellando el destino de Michael con una dureza definitiva que retumbó en los pasillos de mármol. Afuera, los periodistas gritaban unos sobre otros, ansiosos por darle un giro a la historia para la portada del día siguiente. Adentro, el mundo de Michael se derrumbaba en cámara lenta. Se volvió y por un instante cruzó la mirada con Emily Sanders, que lo observaba con los ojos llenos de lágrimas desde la galería, un fugaz momento de conexión humana antes de que se lo llevaran. Pero escondido en los rincones polvorientos de la sala de pruebas, oculto e ignorado, había un solo archivo que podría haberlo cambiado todo. Si alguien se hubiera preocupado lo suficiente como para encontrarlo a tiempo. Antes de profundizar en el increíble viaje de Michael, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Únete a una comunidad que cree que cada historia importa y que cada verdad merece ser escuchada. No te lo pierdas. Cada semana revelamos casos reales que pondrán en duda todo lo que crees saber. Michael Turner nunca había sido un hombre que llamara mucho la atención. A sus 27 años, llevaba una vida tranquila y llena de modestos sueños en la tranquila ciudad de Brookhaven, donde los cambios eran lentos y la desconfianza era habitual. Cada mañana, a las 6:30 en punto, Michael abría las puertas de Weller's Market, una pequeña tienda de comestibles en la que trabajaba desde que era adolescente. Los vecinos lo conocían como un joven educado, responsable y casi dolorosamente tímido, que prefería escuchar a hablar y a menudo se perdía apilando latas en filas perfectas. Su vida fuera del trabajo era aún más tranquila. Michael vivía solo en un apartamento de una habitación encima de una vieja ferretería, compartiendo su espacio con Max, un perro mestizo de Golden Retriever que había rescatado de un refugio 3 años antes. Las tardes eran sencillas. Cenas en el microondas, reposiciones de series policíacas y sesiones de estudio hasta altas horas de la noche en la mesa de la cocina, donde se sumergía en gruesos libros de texto sobre justicia penal. Michael soñaba con ser abogado algún día, no por la gloria, sino para estar al lado de aquellos en los que nadie creía. Irónicamente, sería su propia voz la que no se escucharía cuando más la necesitaba. Sin embargo, no estaba del todo solo. Emily Sanders era amiga de Michael desde el instituto, una de las pocas personas que realmente lo veía tal y como era. Ella lo describía como el tipo de persona que te arreglaría una rueda pinchada bajo la lluvia torrencial y nunca te pediría nada a cambio. Emily solía arrastrarlo a los eventos benéficos de la ciudad, animándolo a salir de su caparazón incluso cuando él se resistía. Su vínculo era silencioso pero fuerte, tejido a lo largo de años de charlas nocturnas, oportunidades perdidas y esperanzas tácitas. Para un observador casual, la vida de Michael podía parecer tranquila, incluso aburrida. Pero bajo esa apariencia normal se escondía un hombre de principios. Había visto de primera mano lo fácil que era juzgar a las personas por las apariencias, cómo los rumores podían arruinar reputaciones y cómo la justicia podía doblegarse bajo el peso del miedo.
Estas lecciones lo habían convertido en alguien que creía firmemente en la justicia, en las segundas oportunidades y en la simple decencia de tratar bien a las personas. Era esta creencia la que lo llevaba a ser voluntario todos los sábados en el banco de alimentos local, incluso cuando apenas podía pagar sus propios comestibles. Había señales de advertencia, pequeños temblores en la tierra bajo sus pies, pero Michael era demasiado confiado para darse cuenta. Una mirada de reojo de un cliente, una broma casual a su costa, un cambio en la forma en que algunos vecinos cruzaban la calle en lugar de saludar. Se dijo a sí mismo que estaba imaginando cosas, que la paranoia no iba con él, pero en Brookhaven, una vez que la duda se arraigó, creció rápidamente y Michael Turner estaba a punto de encontrarse en el ojo del huracán sin poder predecirlo ni escapar de él. Durante la mayor parte de su vida, Michael Turner se había aferrado a una simple esperanza: mejorar su vida. No era ambición en el sentido tradicional. Michael no soñaba con coches lujosos ni con una gran casa en la ciudad. Lo que quería era algo más tranquilo, más personal. Quería ser importante, hacer algo lo suficientemente bueno como para que, cuando la gente pronunciara su nombre, lo hiciera con respeto, sin sospecha ni lástima. Durante años, ese sueño tuvo una forma muy concreta: convertirse en abogado, no del tipo que aparece en los titulares, sino del tipo que defiende a los olvidados, los marginados, los acusados injustamente. La ironía de ello perseguiría más tarde a todos los que lo conocieron. Pasaba las tardes, después de largas jornadas en el Wellers Market, sumergido en libros de texto prestados de la destartalada biblioteca del pueblo. A Michael le encantaba la ley, no porque confiara en ella, sino porque creía que podía ser digna de confianza si las personas adecuadas la hacían responsable. Creía en la equidad, en la justicia, incluso cuando era difícil encontrar ejemplos de ambas en el mundo que le rodeaba. El dinero era el mayor obstáculo. Las tasas de matrícula eran abrumadoras incluso con becas, la deuda sería asfixiante. Michael no tenía miedo al trabajo duro. Los fines de semana hacía trabajos ocasionales: cortar el césped, arreglar vallas rotas, descargar mercancías para tiendas locales, cualquier cosa para añadir unos dólares extra a sus ahorros para la universidad. Cada semana depositaba una pequeña suma ganada con esfuerzo en una polvorienta cuenta de ahorros con la simple etiqueta Facultad de Derecho. Emily Sanders lo animaba sin descanso. Lo llevaba a las jornadas de puertas abiertas de la universidad, le corregía los ensayos de solicitud e incluso buscaba universidades asequibles para él. A veces, mientras tomaban un café tibio en la cafetería donde pasaban innumerables sábados por la mañana, Emily se inclinaba sobre la mesa y le decía: «Vas a salir de aquí, Michael, vas a cambiar vidas». Y durante un tiempo, él la creyó. Sin embargo, Brookhaven no era el tipo de ciudad que animaba a escapar. Era un lugar donde la gente se mantenía en su sitio, vivía la vida que se esperaba de ellos y resentía en silencio a cualquiera que se atreviera a soñar en grande. Michael intentaba ignorar los murmullos, las bromas maliciosas sobre el pijo Turner, que se creía demasiado bueno para el Wellers Market. Se recordaba a sí mismo que la gente solo se burlaba de lo que no entendía. Aún así, el peso de su escepticismo era enorme. Una fresca mañana de otoño, Michael envió por correo su solicitud a la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte. Se sintió como si lanzara un mensaje en una botella al vasto e indiferente mar. Cuando llegó la carta de aceptación 6 semanas después, Michael se quedó mirándola durante un largo rato antes de atreverse a abrirla. Había sido admitido, condicionado a la aprobación de la ayuda financiera, pero admitido. Dobló la carta con cuidado, la guardó en el cajón de su escritorio y se quedó sentado en silencio durante horas, aturdido. Esa noche,
Él y Emily lo celebraron con pizza barata y champán de una tienda de todo a $1. Por primera vez en su vida, Michael se permitió imaginar un futuro que no estuviera definido por limitaciones, sino por posibilidades. Las paredes de su pequeño apartamento parecían expandirse. El aire se sentía más ligero. Se atrevió a creer que tal vez, solo tal vez, el universo había decidido finalmente encontrarse con él a mitad de camino. Pero la vida en Brookhaven no había terminado con Michael Turner. Todavía no. El asesinato de Jessica Monroe ocurrió 3 semanas después. Jessica era una estrella en ascenso en la comunidad, una estudiante universitaria de primer año que había regresado a casa para las vacaciones, querida por su trabajo voluntario y su risa contagiosa. Su muerte conmocionó a Brookhaven y la demanda de justicia rápida fue inmediata e implacable. La gente estaba asustada, enojada y desesperada por encontrar a alguien a quien culpar. Michael, tímido y torpe en las relaciones sociales, con pocos vínculos cercanos y aún menos coartadas, se encontró rápidamente en el punto de mira de las sospechas. Al principio no se dio cuenta. Había rumores a sus espaldas en el mercado. Los clientes evitaban su caja, incluso viejos amigos cruzaban la calle para evitar mirarlo a los ojos. Emily le advirtió, con delicadeza, que el pueblo estaba buscando un chivo expiatorio. Michael, siempre optimista, se rió. «Que hablen», decía. «No tengo nada que ocultar». Lo creía de verdad. Creía que la verdad lo protegería. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba. Todo empezó con un rumor, pequeño, casi imperceptible, como una grieta en el parabrisas. Un vecino mencionó que había visto a Michael cerca del parque la noche en que desapareció Jessica Monroe. Otro afirmó que siempre parecía raro, demasiado callado, demasiado retraído. No tardaron mucho en convertirse en algo mucho más peligroso. En un pueblo tan cerrado como Brookhaven, el miedo se extendió más rápido que los hechos. Los detectives llegaron al Wellers Market una tarde y apartaron a Michael bajo la mirada curiosa de los clientes y compañeros de trabajo. Al principio, le hicieron algunas preguntas. ¿Dónde estaba la noche en que Jessica fue asesinada? ¿Había hablado alguna vez con ella? ¿Sabía algo? Michael respondió con calma y confianza, creyendo que la honestidad lo protegería. No tenía una coartada perfecta. Había estado solo en casa, estudiando, sin nadie que corroborara su historia, excepto Max, su perro. En cuestión de días, Michael notó un cambio. Los clientes ya no le sonreían. Su jefe, el señor Weller, comenzó a asignarle menos turnos, alegando que el negocio estaba flojo. Emily era la única que se mantenía firme, visitándolo a diario y asegurándole que todo era solo temporal. Michael quería creerle, pero la duda ya se había arraigado en la mente de los habitantes del pueblo y estaba creciendo. La policía construyó una narrativa que, a primera vista, parecía irrefutable. El cuerpo de Jessica había sido encontrado cerca de un sendero por el que Michael solía pasear a Max. Una cámara de seguridad a 2 manzanas de distancia captó una figura con una sudadera oscura con capucha la noche de su muerte. Michael tenía una sudadera así. No importaba que la mitad del pueblo también la tuviera. Lo que importaba era que encajaba con la historia que la gente quería creer. Se emitió una orden de registro para el apartamento de Michael. La policía registró sus pertenencias, confiscando su ordenador, su ropa e incluso la correa de Max. No encontraron nada incriminatorio, pero en el Tribunal de la Opinión Pública la inocencia no era convincente, lo era el drama. Los titulares de las noticias locales mostraban la cara de Michael, tildándolo de persona de interés. El pie de foto bien podría haber dicho culpable. El verdadero golpe llegó cuando un antiguo compañero de trabajo, desesperado por llamar la atención, dijo a los periodistas que Michael se había enfadado una vez cuando una clienta lo acusó de darle menos cambio del debido. Decían que tenía mal genio.
afirmó el compañero de trabajo. Decían que podía perder los estribos. Michael apenas reconocía el retrato que estaban pintando de él. No era violento, no era cruel, pero cada media verdad y cada anécdota exagerada añadían pinceladas a una imagen que no podía borrar. El miedo lo envenenaba todo. Los vecinos que antes le saludaban con la mano, ahora cruzaban la calle. Los padres acercaban a sus hijos cuando él pasaba. Su casero pegó un aviso de desahucio en su puerta, alegando malestar en la comunidad como motivo. Incluso Weller's Market, el lugar que había sido su refugio durante una década, le despidió. Michael se quedó de pie en el apartamento vacío, mirando las paredes desnudas, sintiéndose como un fantasma en una vida que le habían robado. Emily le rogó que se fuera de la ciudad, que se quedara con su familia en otro estado hasta que las cosas se calmaran. Pero Michael se negó. Huir solo le haría parecer culpable. Se quedaría, se enfrentaría a las acusaciones y demostraría su inocencia. Tenía fe en la ley, en la verdad y en la bondad básica de las personas. Esa fe sería su perdición. 2 semanas después del funeral de Jessica Monroe, Michael fue arrestado oficialmente. El cargo: asesinato en primer grado. Las pruebas eran ridículamente escasas. Un vídeo borroso, una sudadera con capucha, unos susurros entrelazados por la desesperación. Pero era suficiente. El público necesitaba un villano. La policía necesitaba una condena, y Michael Turner, el Michael callado y torpe, era un blanco fácil. Cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, vio el rostro de Emily entre la multitud, con la boca temblorosa en una protesta silenciosa. Intentó mantener la mirada fija en ella para anclarse contra la creciente ola de miedo y traición, pero ni siquiera la fe de Emily pudo protegerlo de lo que se avecinaba. Michael Turner había pasado toda su vida creyendo que si trabajabas duro y hacías lo correcto, el mundo sería justo. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. La mañana del juicio de Michael Turner se sentía más pesada que cualquier otra. Nubes grises y espesas se cernían sobre el juzgado y un frío húmedo se aferraba al aire, como si el mundo mismo sintiera que algo profundamente malo estaba a punto de suceder. Michael estaba sentado solo en la mesa de la defensa, con un traje que le quedaba grande y la corbata ligeramente torcida. Emily Sanders estaba sentada detrás de él, retorciendo la correa de su bolso hasta que se le pusieron blancos los nudillos. El fiscal del distrito, Robert Mills, pronunció su declaración inicial con toda la sutileza de un martillazo. Pintó a Michael como un solitario, un marginado, alguien con una rabia oculta que finalmente había estallado en violencia. Michael Turner, declaró Mills al jurado, no es el hombre que pretendía ser. Detrás de su sonrisa tranquila se escondía un depredador, esperando la oportunidad perfecta. Michael escuchaba en silencio, atónito. Cada palabra iba desmoronando la imagen que tenía de sí mismo, y que, según él, conocía todo el pueblo. Ni siquiera estaba seguro de que los miembros del jurado pudieran oír los latidos de su corazón por encima de la voz atronadora del fiscal. Pero para Michael eran ensordecedores. Los testigos de la acusación fueron un desfile de recuerdos borrosos y suposiciones sesgadas. Un empleado de una gasolinera testificó que Michael solía pasar por allí a altas horas de la noche, insinuando que sus hábitos eran siniestros. Una antigua compañera de clase dijo que Michael le daba mala espina en el instituto. Nada de eso constituía una prueba real, pero tampoco era necesario. El miedo y la familiaridad eran más poderosos que los hechos en Brookhaven. El abogado designado por el tribunal para defender a Michael, un hombre cansado llamado Carl Denton, hizo pocos esfuerzos por contrarrestar la versión de la acusación. Planteó objeciones sin convicción, tropezó en los contrainterrogatorios y parecía más interesado en llegar a un acuerdo con la fiscalía
que en luchar por la libertad de su cliente. Michael se sentía atrapado, no solo por los cargos, sino por darse cuenta de que nadie creía realmente que pudiera ser inocente. La prueba clave, las borrosas imágenes de las cámaras de vigilancia, se presentó como la joya de la corona de la acusación. La figura del vídeo era indistinta, con el rostro oculto por la escasa iluminación y la distancia. Aún así, la sudadera con capucha era similar a una que tenía Michael. Eso fue suficiente para Mills. Eso fue suficiente para la mayoría. Durante el receso, Michael vio su reflejo en la ventana del juzgado. Sus propios ojos le resultaban desconocidos, vacíos, asustados, agotados por meses de acusaciones. Max, su fiel perro, había sido dado en adopción tras su detención. Había perdido su apartamento y sus ahorros se habían esfumado en gastos legales. La vida que había construido se había reducido a un titular de periódico y a una carpeta de documentos judiciales. Cuando llegó el momento de testificar, Michael se puso de pie y caminó hacia el estrado con paso pesado. Dijo la verdad con voz quebrada por la emoción. Estaba en casa estudiando. No conocía personalmente a Jessica Monroe. No tenía nada que ocultar. Pero la verdad sonaba frágil junto a la actuación de Mills, junto a la necesidad de cierre de la ciudad. El fiscal describió la calma de Michael como frialdad, su nerviosismo como culpa. El jurado deliberó durante poco menos de 4 horas. Cuando regresaron, el aire de la sala parecía haberse espesado. Michael se agarró al borde de la mesa de la defensa, preparándose para lo peor. «Culpable», anunció el presidente del jurado. La palabra resonó en los oídos de Michael, hueca y definitiva. Emily jadeó detrás de él, con lágrimas corriendo por su rostro. Michael se quedó paralizado mientras el juez le condenaba a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló. La familia de Jessica lloraba desconsoladamente. Los periodistas se apresuraron a capturar el momento, y los flashes de sus cámaras iluminaron el rostro inexpresivo e incrédulo de Michael. Apenas notó la mano del alguacil sobre su hombro, que lo guiaba fuera de la sala como a un títere roto. En la celda de detención se sentó en silencio, con el zumbido de las luces fluorescentes resonando sobre su cabeza. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Por primera vez desde su detención, dejó que el horror lo consumiera. No era ira, solo un profundo y doloroso pesar. Había confiado en el sistema. Había creído que si mantenía la calma, decía la verdad y enfrentaba sus miedos, la justicia prevalecería. En cambio, había sido devorado por ella. Cuando la puerta de la celda se cerró de golpe detrás de él, Michael se dio cuenta de algo aún más devastador. No eran solo los barrotes los que lo atraparían. Era la historia que Brookhaven había escrito sobre él, y ninguna verdad podría borrarla por completo. La noticia de la condena de Michael Turner se extendió por Brookhaven como la pólvora. Era como si el pueblo exhalara un suspiro de alivio colectivo, convencido de que la amenaza había sido eliminada. Los titulares aparecían en todos los periódicos locales. Se hace justicia en el caso del asesinato de Monroe. Las noticias de la noche mostraron imágenes de Michael siendo llevado esposado, con el rostro pálido y demacrado. En el interior de la casa de la familia Turner solo había silencio. Los parientes lejanos de Michael, que en otro tiempo le enviaban tarjetas de cumpleaños y educadas invitaciones a las cenas navideñas, desaparecieron. No había cartas, no había llamadas, nada más que un vacío donde antes había una familia. Emily Sanders, sin embargo, se negó a abandonarlo. Asistió a todas las citas en el tribunal, a todas las audiencias, con una fe inquebrantable en Michael, incluso cuando el resto del mundo lo tildaba de monstruo. Después de la sentencia, lo visitó en la cárcel del condado tan a menudo como se lo permitía el horario, pero cada vez que lo veía a través del grueso cristal, algo dentro de ella se rompía un poco más.
El hombre vibrante y esperanzado que conocía se desvanecía día a día hasta convertirse en una sombra. Michael intentó mantenerse fuerte durante esas visitas. Hablaba de apelar la condena, de demostrar la verdad. Pero Emily podía ver el cansancio en sus ojos, la creciente duda que intentaba ocultar con tanto esfuerzo. La vida en prisión era brutal. Michael, que antes era amable y de voz suave, aprendió rápidamente que la amabilidad se consideraba una debilidad entre rejas. Mantenía la cabeza gacha, evitaba las confrontaciones, pero no era suficiente. A su alrededor estallaban peleas a diario. A veces se veía envuelto en el fuego cruzado, otras veces era el blanco. Cada cicatriz que se ganaba entre esas paredes era otro recordatorio de que el sistema no solo le había robado su libertad, sino que estaba tratando activamente de borrar su identidad. Los funcionarios de prisiones no eran mucho mejores. Para ellos, Michael era solo un número más. Sus protestas de inocencia caían en saco roto. Un guardia, en particular, parecía disfrutar recordándole día tras día que aquí todos son inocentes, chico. El tiempo transcurría de forma diferente en el interior. Las semanas se convertían en meses y los meses en años. Michael marcaba los días en un pequeño calendario pegado a la pared de su diminuta celda. Cada X era un grito silencioso por la vida que había tenido. En Brookhaven, la vida seguía sin él. Los padres de Jessica Monroe se convirtieron en defensores acérrimos de los derechos de las víctimas, apareciendo en programas de entrevistas y presionando para que se impusieran penas más duras a los delincuentes violentos. Nunca mencionaron a Michael por su nombre, pero la insinuación era clara. Se convirtió en un ejemplo aleccionador, en la advertencia que se susurraba a las jóvenes que volvían solas a casa. Weller's Market, que había sido el segundo hogar de Michael, cambió de dueño. La nueva dirección repintó las paredes y sustituyó la familiar campana de la puerta. Era como si Michael Turner nunca hubiera existido. La ciudad celebraba las fiestas, organizaba desfiles y retomaba su ritmo habitual, sin pensar apenas en el hombre que languidecía entre rejas, porque necesitaban a alguien a quien culpar. Emily intentó luchar por él, organizando recaudaciones de fondos, hablando con cualquiera que quisiera escucharla, pero la mayoría de las veces le cerraban la puerta en las narices. La gente no quería volver a hablar del caso, querían enterrarlo, igual que a Jessica. La salud de Michael comenzó a deteriorarse. Los años de estrés, la mala alimentación y el miedo constante pasaron factura. Desarrolló migrañas crónicas, úlceras estomacales y una tos persistente que ningún médico de la prisión se tomó en serio. El joven vibrante que soñaba con ser abogado se estaba desvaneciendo, sustituido por alguien a quien Emily apenas reconocía. Una tarde, durante un invierno especialmente duro, Emily se sentó frente a él durante el horario de visitas. Él parecía más pequeño, encogido bajo el peso de unas cadenas invisibles. «Sigo luchando, Michael», le dijo ella, con las lágrimas a punto de brotar. Él sonrió débilmente, levantando apenas las comisuras de los labios. «Lo sé», susurró, «pero quizá sea hora de parar. Quizá esto es lo que tiene que ser». Esas palabras la destrozaron. Abandonó la prisión aquella noche con una determinación endurecida por el dolor. Si Michael se había rendido, ella no lo haría. Todavía no. Pero en el fondo incluso Emily sabía la verdad. El daño ya estaba hecho. Aunque se limpiara su nombre, aunque se encontrara al verdadero asesino, Michael Turner nunca recuperaría esos años perdidos. Nunca volvería a ser el hombre que una vez creyó tan fervientemente en la equidad y la justicia. En un rincón olvidado del cementerio de Brookhaven había una pequeña parcela reservada para los cuerpos sin reclamar. Michael a veces se preguntaba si ese sería su final. Un hombre borrado,
reducido a nada más que una nota al pie de página en una ciudad desesperada por olvidar sus propios fracasos. Y al final, quizás ese era el castigo más cruel de todos. No las rejas, ni las palizas, ni siquiera la condena injusta. Era el olvido. Si la historia de Michael ya te ha hecho sentir algo, ira, tristeza, esperanza, dedica un momento a darle a me gusta a este vídeo y comparte tus opiniones en los comentarios. Tu voz importa, igual que la suya. Juntos podemos arrojar luz sobre historias que nunca deberían olvidarse. Jonathan Pryce no era el tipo de periodista que buscaba la fama. Había construido su carrera con una perseverancia silenciosa, investigando casos antiguos que todos habían olvidado. Creía que algunas historias merecían ser contadas, incluso cuando ya nadie las escuchaba. Fue esta obstinada dedicación la que lo llevó a Brookhaven. Jonathan oyó hablar por primera vez del caso de Michael Turner durante un seminario sobre condenas injustas. Un comentario casual de un ponente invitado: «Los pueblos pequeños pueden ser los peores cuando se equivocan». Lo llevó por un camino sin salida. Cuanto más leía, más incómodo se sentía. Las pruebas contra Michael eran muy débiles, basadas en testimonios poco fiables y en la histeria pública, más que en hechos concretos. Lo más inquietante de todo era el vídeo de vigilancia, la supuesta prueba irrefutable de la acusación. Jonathan localizó una copia escondida en los archivos del tribunal. Lo vio fotograma a fotograma, una y otra vez. La figura con la sudadera con capucha se movía de forma diferente a Michael, cuya forma de andar Jonathan había visto en los vídeos del juicio. Era sutil, pero inconfundible, una ligera cojera, una complexión más robusta. ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta? Jonathan se puso en contacto con Sarah Whitmore, una abogada penalista conocida por aceptar casos que otros consideraban imposibles. Aunque al principio se mostró escéptica, Sarah accedió a revisar las pruebas. Una semana después, llamó a Jonathan con la voz tensa por la ira contenida. «Es imposible que el jurado lo haya condenado», dijo. «No lo condenaron basándose en hechos. Lo condenaron basándose en el miedo». Juntos comenzaron a investigar más a fondo. Jonathan solicitó acceso a los registros públicos, revisó los informes policiales y entrevistó a cualquiera que aún estuviera dispuesto a hablar. Lo que encontraron fue un patrón de atajos y negligencia, declaraciones de testigos que habían sido coaccionadas, pistas potenciales que se ignoraron, pruebas forenses que nunca se analizaron adecuadamente. Lo más condenatorio fue un memorándum interno de la policía que Jonathan descubrió gracias a un informante. Fecha solo 2 semanas después de la muerte de Jessica Monroe, mencionaba a un hombre sospechoso visto cerca del parque. Un hombre que se parecía mucho a la figura del vídeo de vigilancia. El informe había sido silenciosamente archivado. Nunca se presentó en el juicio de Michael. A Jonathan le temblaban las manos mientras lo leía. No se trataba solo de un error. Era una decisión deliberada de ignorar todo lo que no encajara en la narrativa. Entonces supo que Michael Turner había sido sacrificado por conveniencia. Aún así, las pruebas por sí solas no eran suficientes. Necesitaban que alguien de la investigación original hablara. Fue entonces cuando Jonathan encontró al agente David Klein. Klein era un policía novato cuando se abrió el caso, recién salido de la academia. Atormentado por la culpa, accedió a reunirse con Jonathan en un sórdido restaurante junto a la Interestatal. Mientras tomaban un café ya frío, Klein confirmó lo que Jonathan temía. Desde el principio habían tenido dudas sobre Michael. Pero la presión de sus superiores, de la comunidad y del frenesí mediático les obligó a descartar otras pistas. «Solo querían acabar con el caso», murmuró Klein, mirando fijamente su taza. «Querían decirle a la gente que habían atrapado al culpable, aunque no fuera el verdadero». Jonathan lo grabó todo.
con la ayuda de Sarah, comenzaron a redactar una moción para reabrir el caso, citando nuevas pruebas y testimonios de testigos. Pero sabían que no sería fácil. Brookhaven había seguido adelante. Reabrir viejas heridas les granjearía enemigos. A Jonathan no le importaba, a Sarah tampoco. Algunas verdades eran demasiado importantes como para permanecer ocultas. Enviaron el expediente al Tribunal de Apelación, adjuntando un informe detallado sobre todas las inconsistencias, el memorándum oculto y la declaración del agente Klein. Ahora no se trataba solo de salvar a Michael Turner. Se trataba de hacer responsable a todo un sistema. Cuando Jonathan hizo clic en enviar en el documento final, se permitió albergar una pequeña y frágil esperanza. Por primera vez en años, alguien por fin estaba escuchando. Cuando la moción para reabrir el caso de Michael Turner llegó al escritorio de la jueza Helen Marshall, causó un revuelo inmediato en la comunidad legal de Brookhaven. La jueza Marshall era conocida por su actitud sensata y su profundo respeto por el debido proceso. Se enorgullecía de ser inmune a la presión pública, algo de lo que Brookhaven había carecido durante el juicio original de Michael. Las pruebas presentadas por Jonathan Price y Sarah Whitmore eran demasiado convincentes como para ignorarlas. Un informe policial oculto, un testigo creíble que se presentó, una montaña de fallos procesales que viciaron la investigación original. La jueza Marshall ordenó una audiencia preliminar. Era el primer rayo de esperanza que Michael había visto en casi 7 años. En prisión, Michael recibió la noticia de su nuevo equipo de defensa. Al principio, no reaccionó. Era como si la parte de él que se atrevía a tener esperanza se hubiera marchitado hacía mucho tiempo. Pero Emily Sanders, que estaba sentada a su lado durante la reunión, le apretó la mano y le susurró: «Ya no eres invisible». Y poco a poco, Michael se permitió creer. Sin embargo, la ciudad de Brookhaven no estaba preparada para admitir que pudiera haber cometido un error. Los rumores se convirtieron en hostilidad abierta. Los editoriales publicaban titulares como «¿Por qué desenterrar el pasado?» y «Ya se ha hecho justicia». Muchos residentes consideraban la nueva investigación como un ataque personal, una amenaza a la reconfortante ficción que habían construido en torno a la muerte de Jessica Monroe. Aún así, Sarah Whitmore siguió adelante. Presentó mociones, exigió nuevas pruebas forenses y solicitó los antiguos expedientes del caso. Trataba el caso como un rompecabezas que se había encajado mal y ahora estaba decidida a arreglarlo. Jonathan Price, por su parte, publicó una serie de artículos en los que exponía las lagunas del juicio original. Sus artículos eran objetivos, pero devastadores, y pintaban un panorama de una comunidad tan desesperada por cerrar el caso que había abandonado por completo la imparcialidad. Poco a poco, la atención nacional comenzó a centrarse en Brookhaven. Con la presión en aumento, la Fiscalía no tuvo más remedio que cooperar, al menos en apariencia. Durante las nuevas audiencias salieron a la luz revelaciones condenatorias. La sudadera con capucha que supuestamente vinculaba a Michael con el crimen. Las pruebas de ADN, finalmente realizadas de forma adecuada, no mostraron ningún rastro de Jessica Monroe ni de Michael Turner. La cronología de los hechos, que antes se consideraba irrefutable, se desmoronó bajo escrutinio. Los testigos admitieron que la policía los había guiado durante los interrogatorios, sugiriéndoles respuestas, en lugar de permitir que los recuerdos surgieran de forma natural. Pero el momento más impactante llegó cuando el agente David Klein subió al estrado. Nervioso pero decidido, testificó bajo juramento sobre la presión interna para cerrar el caso rápidamente. Describió cómo se descartaron pistas alternativas sin una investigación adecuada y cómo se disuadió a los agentes de plantear dudas sobre la culpabilidad de Michael. La sala se quedó en silencio mientras Klein hablaba.
Incluso la jueza Marshall se inclinó hacia adelante con expresión indescifrable. La verdad estaba saliendo finalmente a la luz, por mucho que Brookhaven intentara apartar la mirada. Michael asistió a las audiencias esposado, sentado en silencio en la mesa de la defensa. Pero quienes lo observaban de cerca pudieron ver el cambio en él. Pequeño al principio, pero cada vez mayor. Una postura más erguida, una mirada más clara. La esperanza era peligrosa en la cárcel. Podía dejarte vacío cuando se desvanecía. Pero, por primera vez en años, la esperanza no parecía un arma, parecía una llave. Fuera del juzgado comenzaron a reunirse los simpatizantes, al principio en pequeños grupos, con carteles hechos a mano en los que se leía «Justicia para Michael» y «La verdad importa». Emily estaba entre ellos, con la chaqueta empapada por la lluvia y las manos enrojecidas por el frío, pero con el espíritu inquebrantable. Dentro, Sarah Whitmore presentó su alegato final ante la jueza Marshall. «No se trata solo de Michael Turner», dijo con voz firme, pero cargada de emoción. «Se trata de un sistema que ha fallado, porque ha valorado la rapidez por encima de la verdad, las suposiciones por encima de las pruebas. No podemos devolverle los años que ha perdido, pero podemos impedir que esta injusticia continúe un segundo más». La jueza Marshall decretó un receso. La sala se llenó de un murmullo nervioso. Para Michael, cada segundo que pasaba era como un terremoto bajo sus pies. Había esperado años a que alguien le creyera. Ahora esperaba a ver si esa creencia sería finalmente suficiente. El día en que la jueza Helen Marshall debía dar a conocer su decisión, Brookhaven estaba envuelta en una lluvia densa y brumosa que se aferraba a las calles y las ventanas como un recuerdo obstinado. Dentro del juzgado, la tensión era tan densa que parecía casi viva, presionando a todas las personas que entraban en la abarrotada sala con paneles de madera. Michael Turner estaba sentado en la mesa de la defensa, con las manos fuertemente entrelazadas delante de él, sin grilletes en las muñecas por primera vez en años. Emily Sanders estaba sentada en la primera fila de la galería, apenas respirando, con las manos tan apretadas que se le habían puesto blancos los nudillos. Jonathan Pryce y Sarah Whitmore intercambiaron una mirada silenciosa, ambos conscientes de la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. La sala del tribunal, antes abarrotada de espectadores ansiosos por ver la caída de Michael, ahora acogía a un público diferente. Partidarios que habían leído los artículos de Jonathan, defensores de proyectos de inocencia y curiosos del pueblo que no estaban seguros de si habían juzgado mal a un hombre al que una vez condenaron. La jueza Marshall entró, con su toga negra ondeando ligeramente detrás de ella. No perdió tiempo en cortesías. Se ajustó las gafas, carraspeó y comenzó. Este tribunal ha revisado todas las nuevas pruebas presentadas, los testimonios y las inconsistencias procesales del juicio original, dijo con voz firme pero no desagradable. Está claro que se ha producido un error judicial. El señor Turner no tuvo un juicio justo. Dado el peso de las nuevas pruebas, este tribunal no tiene más remedio que anular la condena y ordenar su puesta en libertad inmediata. Durante un instante, nadie se movió. Las palabras parecían demasiado grandes, demasiado imposibles de asimilar de golpe. Michael parpadeó, atónito y en silencio. Emily jadeó y las lágrimas comenzaron a correr libremente por sus mejillas. Sarah Whitmore exhaló, agarrando el borde de la mesa como para mantenerse firme. Jonathan Pryce sonrió por primera vez en semanas y garabateó una sola palabra en la parte superior de su libreta: libertad. El alguacil se adelantó para desbloquear el último símbolo que quedaba del encarcelamiento de Michael, la tobillera que le rodeaba el tobillo. Esta se abrió con un clic y cayó al suelo con un suave ruido metálico que resonó más fuerte que cualquier golpe de martillo.
Michael se puso de pie lentamente, con las piernas temblorosas por el peso del momento. Se volvió hacia la galería, donde Emily se había puesto de pie, con las manos cubriéndose la boca. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala, y por un segundo fue como si las paredes se derrumbaran, dejando solo a ellos dos y los años de dolor, esperanza y perseverancia que habían llevado a ese frágil y hermoso momento. Él dio un paso adelante, y Emily corrió hacia él, lanzándose a sus brazos. Michael se quedó paralizado durante un instante, abrumado, antes de abrazarla con una fuerza feroz y desesperada que no sabía que aún poseía. Estalló un aplauso. No muy fuerte, pero constante y creciente, primero unas pocas manos, luego más, hasta que toda la galería se puso en pie, aplaudiendo al hombre al que una vez habían permitido enterrar vivo. Fuera del juzgado, la lluvia había amainado hasta convertirse en una suave llovizna. Las puertas se abrieron y Michael salió al aire libre, sintiendo la fría humedad en la piel y respirando un aire que sabía diferente, más limpio, más libre. Los periodistas se abalanzaron hacia él, disparando sus cámaras y apuntando sus micrófonos en su dirección. Michael, ¿qué se siente al ser libre? ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Perdonas al pueblo? Al principio no respondió. Se quedó allí de pie, dejando que la lluvia lo mojara, asimilando el simple y asombroso hecho de ser libre. Finalmente, se volvió hacia la multitud, con voz firme, a pesar de la tormenta que se desataba en su pecho. «Era inocente el día que me detuvieron», dijo. «Soy inocente hoy, pero lo que importa ahora no es solo mi historia, es asegurarnos de que esto nunca le vuelva a pasar a nadie más». Hubo una pausa y luego otra ronda de aplausos, esta vez más suaves, más solemnes, más reales. Michael y Emily bajaron los escalones del juzgado. Jonathan Pryce caminaba unos pasos detrás, ya planeando su próximo artículo, no solo sobre Michael Turner, sino sobre las grietas del sistema que había intentado destruirlo. Sarah Whitmore, que había arriesgado su reputación en un caso que todos los demás habían abandonado, los observaba marcharse con una tranquila satisfacción. Pero para Michael, el camino por delante no era sencillo. La libertad era solo el primer paso. El mundo al que regresaba no era el que había dejado atrás. Brookhaven seguía dividida. Algunas personas le dieron la bienvenida a casa, avergonzadas de lo fácil que les había resultado darle la espalda. Otras evitaban su mirada, aún reacias a admitir que se habían equivocado. A Michael ya no le importaba su aprobación, no la necesitaba. Lo que necesitaba era tiempo. Tiempo para curarse, tiempo para descubrir quién era ahora, después de todo lo que había soportado. Emily permaneció a su lado, firme y paciente, ofreciéndole lo único que necesitaba, su confianza incondicional. Mientras se alejaban del juzgado, Michael pensó en todas las noches que había pasado mirando las grietas de la pared de su celda, soñando con este día. Lo había imaginado tantas veces, pero la realidad era más dura y más ligera de lo que jamás había esperado. La libertad no era un momento. Era toda una vida que tenía que reconstruir, paso a paso, con pequeños y vacilantes pasos. Y, por primera vez en años, Michael Turner tenía algo que casi había olvidado cómo sentir: esperanza. La noticia de la exoneración de Michael Turner conmocionó a Brookhaven. Para muchos, fue como despertar de un sueño largo e inquietante en el que habían desempeñado papeles que ahora desearían olvidar. En el departamento de policía de Brookhaven, el ambiente era tenso y defensivo. A puerta cerrada, los agentes que en su día habían mostrado con orgullo la foto policial de Michael en los medios de comunicación, ahora intercambiaban miradas nerviosas, preguntándose si sus carreras estaban en peligro. Algunos justificaban sus acciones culpando a la fiscalía, otros admitían en privado que sus dudas habían sido silenciadas por la abrumadora demanda de respuestas rápidas. El fiscal del distrito, Robert Mills,
que había liderado con tanta confianza la acusación contra Michael, ofreció una breve rueda de prensa al día siguiente de la liberación. Su tono era mesurado, casi robótico. «Respetamos la decisión del tribunal», dijo. «Respaldamos el arduo trabajo de nuestros investigadores, pero reconocemos que se cometieron errores». Era la disculpa de un político, cuidadosamente redactada y deliberadamente vacía. No expresó ningún arrepentimiento personal, ni reconoció la vida que había ayudado a destruir. La reacción del público se dividió por la mitad. Algunos residentes de Brookhaven hicieron cola frente al nuevo apartamento temporal de Michael para dejar tarjetas, flores y notas de disculpa. Desconocidos donaron alimentos, ofrecieron transporte e incluso oportunidades de trabajo. Otros, sin embargo, se aferraron obstinadamente a sus creencias originales. En los foros de Internet circulaban teorías conspirativas, afirmaciones de que Michael había manipulado de alguna manera las nuevas pruebas, que el verdadero asesino había sido protegido por personas ajenas, que el sistema judicial se había plegado a la corrección política. Para ellos, admitir la inocencia de Michael significaba enfrentarse a su propia complicidad, y no todos estaban dispuestos a hacerlo. En Weller's Market, el ambiente era incómodo. La tienda había sido vendida 2 veces desde el arresto de Michael, pero los antiguos empleados aún recordaban lo fácil que les había resultado distanciarse de él. Algunos enviaron mensajes privados a Emily, disculpándose por cómo lo habían tratado. La mayoría permaneció en silencio, dejando que la culpa se pudriera en los rincones tranquilos de sus vidas. Para la familia de Jessica Monroe, la noticia fue devastadora. Habían pasado años creyendo que habían cerrado el capítulo, que la muerte de su hija había sido vengada. Ahora se enfrentaban a un terrible vacío, a una pregunta que reabría todas las viejas heridas. Si no fue Michael, ¿quién? La madre de Jessica, Linda Monroe, emitió un comunicado a través del abogado de la familia. «Nuestros corazones están destrozados de nuevo. No solo lloramos por Jessica, sino por la verdad que se nos ha negado. Rezamos para que el verdadero culpable sea llevado ante la justicia». Michael leyó sus palabras con atención, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y solidaridad. No les culpaba. Habían perdido algo irreemplazable y habían sido traicionados por el mismo sistema que le había traicionado a él. Mientras tanto, los artículos de Jonathan Pryce seguían acaparando la atención nacional. Aparecía en programas de entrevistas, programas de radio, podcasts, contando la historia de Michael, exponiendo los fallos de Brookhaven y presionando para que se llevaran a cabo reformas más amplias en el sistema de justicia penal. Sin embargo, Jonathan era cauteloso. Nunca describió a Michael como una simple víctima. Destacó la resiliencia de Michael, su fuerza tranquila, la humanidad que había sobrevivido incluso cuando todo lo demás le había sido arrebatado. Sarah Whitmore también vio cómo su perfil ganaba protagonismo. Otras personas condenadas injustamente se pusieron en contacto con ella, con la esperanza de que pudiera hacer por ellos lo que había hecho por Michael. Pero Sarah mantuvo los pies en la tierra y se negó a disfrutar de la fama. Recordó a todos que la libertad de Michael era solo el principio, que la verdadera justicia requeriría un cambio sistémico. Para el propio Michael, la vida fuera de la cárcel era desorientadora. El mundo había seguido adelante sin él, en aspectos grandes y pequeños. La tecnología había avanzado a pasos agigantados. Los barrios habían cambiado. Sus amigos se habían casado, tenían hijos, se habían mudado. Le costaba confiar incluso en la simple amabilidad. Un cajero amable, un vecino que le saludaba, una oferta de ayuda. Cada gesto le hacía sospechar. Emily seguía siendo su ancla.
Paciente y firme, ayudó a Michael a navegar por el laberinto de la reinserción, solicitar documentos de identidad, abrir una cuenta bancaria, encontrar un trabajo a tiempo parcial. Poco a poco, con mucho esfuerzo, empezó a reconstruir su vida a partir de los restos destrozados de la anterior. Las sesiones de terapia se convirtieron en parte de su rutina. Al principio, Michael las odiaba. Las salas estériles, las preguntas indiscretas. Pero con el tiempo, descubrió el valor de poner palabras al dolor que había llevado solo durante tanto tiempo. Las pesadillas no desaparecieron, pero se volvieron menos sofocantes. Los ataques de pánico que antes lo paralizaban comenzaron a aflojar su control. Una tarde, meses después de su liberación, Michael se paró frente al centro comunitario Brookhaven y se quedó mirando un cartel pintado a mano: Ayuntamiento. Foro sobre la reforma de la justicia penal esta noche. Emily le dio un codazo suave. «No tienes que hablar si no estás listo», le dijo. Michael dudó. Luego entró. La sala estaba medio llena, gente del pueblo, estudiantes, algunos funcionarios locales y periodistas. Cuando presentaron a Michael, se hizo un silencio respetuoso en la sala. Se acercó lentamente al micrófono, con el corazón latiéndole con fuerza. Solía creer que decir la verdad era suficiente. Comenzó. Su voz era firme, aunque le temblaban ligeramente las manos. Creía que si eras honesto y bueno el mundo lo vería. Pero aprendí por las malas que la verdad por sí sola no siempre es más fuerte que el miedo o el odio. Hizo una pausa y observó los rostros que tenía delante. He perdido 7 años de mi vida porque la gente eligió el miedo en lugar de los hechos. Porque era más fácil señalar con el dedo que hacer preguntas difíciles. Pero no estoy aquí esta noche para pedirles compasión. Estoy aquí para pedirles valor. El valor de mirar más de cerca, de escuchar con más atención, de recordar que cada persona a la que juzgan precipitadamente es un ser humano, igual que ustedes. Los aplausos que siguieron fueron suaves al principio, pero luego se hicieron más fuertes. Por primera vez, Michael Turner no era solo un hombre absuelto de un delito que no había cometido. Era una voz que Brookhaven ya no podía silenciar. Y tal vez, solo tal vez, esa era la verdadera victoria. La historia de Michael Turner dejó en Brookhaven heridas que tardarían años en sanar, si es que alguna vez lo hacían. En el silencio que siguió a su liberación, la ciudad se vio obligada a enfrentarse a un ajuste de cuentas largamente esperado, no solo con el sistema judicial, sino con su propia conciencia. La gente comenzó a cuestionar las suposiciones que antes había aceptado sin dudar. Recordaron con qué facilidad se habían dejado llevar por el miedo, con qué rapidez habían renunciado a sus dudas a cambio de la comodidad de una narrativa simple: el bien contra el mal, los culpables contra los inocentes. Era más fácil creer que Michael era un monstruo que enfrentarse a la idea de que los verdaderos monstruos a veces se esconden detrás del silencio colectivo y la confianza mal depositada. Los sermones de la iglesia hablaban de los peligros de juzgar sin comprender. Las escuelas introdujeron programas de pensamiento crítico y alfabetización mediática, enseñando a los alumnos a no aceptar como verdad las voces más fuertes. El Departamento de Policía de Brookhaven inició reformas internas, nueva formación sobre el manejo de pruebas, mejores procedimientos para los interrogatorios y un enfoque renovado en la protección de los derechos civiles. Sin embargo, por cada paso adelante, había quienes se resistían, aferrándose con fuerza a los viejos prejuicios. El cambio real, fue lento, doloroso e incompleto. Pero la supervivencia de Michael y su valentía para alzar la voz sembraron una semilla de posibilidad. Su caso se convirtió en una advertencia que se repitió en los tribunales y las aulas, un recordatorio vivo de que la justicia exigía más que un veredicto, exigía vigilancia, exigía humildad,
la voluntad de admitir que, a veces, incluso las mejores intenciones podían tener consecuencias devastadoras. Para Michael, la mayor lección fue a la vez brutal y hermosa. Aprendió que la verdad no era un escudo lo suficientemente fuerte como para protegerlo de la injusticia, pero era la única arma que tenía para recuperar su vida. Aprendió que el silencio podía ser tan peligroso como la crueldad, que las personas buenas podían hacer cosas terribles cuando se dejaban cegar por el miedo. Pero también descubrió algo más: el inmenso poder de la resiliencia. Ningún sistema, ninguna institución, ninguna turba podía borrar el simple y obstinado hecho de que había sobrevivido. Podían quitarle su tiempo, su reputación, incluso su salud, pero no podían quitarle su humanidad. En un mundo que se apresura a descartar a quienes no comprende, Michael Turner era la prueba de que la dignidad, una vez recuperada, era más fuerte que cualquier cadena. Y tal vez esa era la verdad más profunda que Brookhaven y todos los que escucharon su historia necesitaban comprender. La justicia no consiste solo en castigar a los culpables. Se trata de proteger a los inocentes, especialmente cuando es más difícil creer que existen. En los meses posteriores a su liberación, Michael Turner se enfrentó a la difícil tarea de reconstruir una vida a partir de pedazos que apenas reconocía. La libertad no era el final de su viaje, sino solo el comienzo de un camino largo e incierto. Al principio, Michael se quedó con Emily Sanders, que había convertido su habitación libre en un refugio tranquilo. Ella lo protegió de los periodistas y los vecinos curiosos, dándole espacio para respirar, para existir sin ser juzgado. Juntos crearon un nuevo ritmo: paseos matutinos, comidas compartidas, largas conversaciones que a veces terminaban en un silencio cómodo. Michael encontró trabajo en una pequeña librería regentada por una pareja de ancianos que creían en las segundas oportunidades. Nunca le preguntaron por su pasado. Simplemente le dieron una llave y le dijeron dónde estaba la cafetera. Asistía a terapia 2 veces por semana, enfrentándose al trauma que había llevado en silencio durante tanto tiempo. Las pesadillas no desaparecieron de la noche a la mañana, ni tampoco el instintivo sobresalto cuando alguien desconocido se acercaba demasiado rápido. Pero poco a poco, Michael comenzó a recuperar las partes de sí mismo que parecía haber perdido para siempre. Mientras tanto, Brookhaven continuaba su lenta transformación. Bajo la presión pública, el Departamento de Policía reabrió la investigación sobre el asesinato de Jessica Monroe. Se exploraron nuevas pistas y con la ayuda de una tecnología forense mejorada, finalmente se identificó a un nuevo sospechoso. Un vagabundo con un pasado violento, alguien que se había escapado durante el pánico inicial. Fue otra herida para la familia de Jessica, otra tormenta que tuvieron que capear. Pero esta vez, la comunidad lo abordó con mayor cuidado y humildad. El fiscal del distrito, Robert Mills, dimitió discretamente, con su reputación mancillada para siempre. Los nuevos dirigentes prometieron un futuro diferente, aunque Michael sabía que las promesas eran frágiles. Jonathan Pryce publicó un libro en el que narraba la historia de Michael y los fracasos que casi lo destruyeron. El libro desató un debate nacional sobre las condenas injustas, lo que dio lugar a nuevos fondos para proyectos de inocencia en todo el país. El nombre de Michael, que antes era sinónimo de escándalo, ahora era sinónimo de resiliencia y reforma de la justicia. Emily animó a Michael a hablar en público y, tras meses de dudas, él aceptó. Sus discursos eran sencillos, honestos y poderosos. No gritaba ni acusaba. Simplemente decía la verdad, el tipo de verdad que solo puede salir de alguien que ha vivido sus consecuencias. A pesar de todo, Michael mantuvo los pies en la tierra. No buscaba venganza ni fama, solo buscaba la paz, y con el tiempo,
la encontró. Una tarde, de pie en una colina con vistas a la ciudad que lo había condenado y liberado, Michael Turner sonrió en silencio. No solo había sobrevivido, se había convertido en algo más, un recordatorio viviente de que, por muy profundas que sean las raíces de la injusticia, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y a veces, incluso después del invierno más largo, el corazón encuentra el camino de vuelta al sol. La historia de Michael Turner nos obliga a todos a enfrentarnos a preguntas incómodas. ¿Cuántas vidas inocentes más se pierden tras los fríos muros de una prisión, porque nadie se atreve a mirar más de cerca? ¿Con qué frecuencia el miedo y los prejuicios gritan más fuerte que la verdad y la justicia? Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál crees que es la verdadera causa de las condenas injustas como la de Michael? ¿Es un fallo del sistema, la presión pública, o algo más profundo en la propia naturaleza humana? Deja tus comentarios. Todas las perspectivas son importantes, y juntas, estas conversaciones pueden ser el comienzo de un cambio real. Si la historia de Michael te ha conmovido, te ha abierto los ojos o te ha roto el corazón, comparte este vídeo con alguien a quien aprecies. Asegurémonos de que su historia no caiga en el olvido como tantas otras. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana te traemos historias reales que nos desafían, nos inspiran y nos recuerdan que detrás de cada titular hay un ser humano luchando por ser escuchado. Tu voz tiene poder. Úsala, porque la justicia no es algo que ocurre automáticamente, es algo por lo que tenemos que luchar cada día. Gracias por formar parte de este movimiento. Nos vemos en la próxima historia.